Estás escuchando Arte entre Amigos, el podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal, para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Arte entre Amigos, otro domingo más, pero esta vez va a ser un domingo diferente, puesto que no vamos a hablar de un nuevo artista, sino que vamos a hablar de la continuación del capítulo anterior. La semana pasada habíamos hablado de Pablo Picasso, hasta la etapa rosa y el protocubismo con la señorita Sauvignon, y ahora viene el Pablo Picasso cubista y surrealista. ¿Qué me puedes contar, Alberto? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, chicos? Un poco raro este inicio, ¿verdad? Sin broma, aquí directamente ya a la turra. Pues te voy a contar un dato curioso que posiblemente no sepas de Pablo Picasso, que es que tiene un museo en Buitrago de Lozoya. ¿Tú lo sabías? Sí, de hecho es de su peluquero, ¿no? Correcto. Era tan supersticioso el tío que no quería que nadie tuviera su pelo, en plan para hacer una maldición o algo así. Así que imagínate, ¿eh? Un pueblo perdido en la nada que se hace famoso a costa de las donaciones de Pablo Picasso. Pues sí. Que por cierto nos deben una despedida de solteros ahí en Buitrago. Esto va para alguien en concreto. Y nada, hoy nos vamos a enfrentar a un arte fragmentado, con muchos ángulos, muy raro para la gente y poco más que decir. Yo tengo ganas ya de empezar, Miguel, ¿tú no? Vamos al lío entonces, Adelante, capítulo. a por el Picasso cubista. Bienvenidos, chicos, chicas, Miguel, a este capítulo 2 de Picasso. Y para empezar, yo creo, Miguel, vamos a hacer un pequeñísimo resumen de dónde habíamos dejado al pequeño malaguita. Pablo Picasso era ya famoso en París. Después de su etapa rosa, había conseguido un gran éxito económico y era respetado en los círculos artísticos. De hecho, acababa de conocer al genio de esa época, Henri Matisse, que se le habían presentado uno de sus marchantes, los Stein. Y tras todo esto, ¿qué le pasa a Picasso? Pues que quería imitar a Henri. Sentía envidia de Henri Matisse y decide pintar un cuadro que nadie entendió en esa época, Las señoritas de Aviñón. Nadie entiende menos una persona, Georges Braque, un antiguo discípulo de Matisse que le encanta lo que ve de Picasso y decide unirse a Pablo para crear un nuevo movimiento, el cubismo. George y Pablo compartían una mirada del mundo y veían cómo la sociedad estaba cambiando, cómo el cine había sustituido al teatro o la fotografía amenazaba la pintura. Por lo tanto, vieron esta situación como una oportunidad y no como algo peligroso y empezaron a innovar. La manera de innovar que van a utilizar es la del cubismo, que se va a empezar a utilizar en la primera década del siglo XX. George y Picasso empiezan fragmentando paisajes, rompen la perspectiva, de tal manera que no se sigue haciendo como había prevalecido, por ejemplo, en el Renacimiento, en el que esta perspectiva focal era punto importante de la pintura. Sin embargo, hay similitudes con las señoritas de Aviñón y otras diferencias, y entre ellas, por ejemplo, se encuentra que el cubismo sí que empieza a influir y sí que es aceptado desde el principio. Por esto hay que decir que, por ejemplo, las señoritas de Aviñón habían sido un poco rechazadas, por decirlo de forma suave. Totalmente de acuerdo, Miguel. Pero si os fijáis, las señoritas de Aviñón ya contienen esta ruptura del foco renacentista y las figuras se colocan en un plano casi sin profundidad, que al final es lo que pretende este movimiento. Es una nueva mirada del mundo, como tú bien decías, porque estaban apareciendo nuevas técnicas como la fotografía que amenazaban la pintura. Y Pablo y George deciden investigar y empiezan un montón de cuadros de paisajes. Lo curioso es que es como si representaran el paisaje desde varios puntos de vista, que es algo muy arquitectónico si lo piensas. Como si ves el alzado, la planta, la sección, todo a la vez, pero un poco confuso también. Y vamos a ver que no es solo un estilo que se queda según empieza así muerto, sino que le dan varias vueltas, porque como tú hubieras dicho, esto en París triunfa, se vuelve tendencia y hay un montón de cuadros imitando este estilo. A mí, por ejemplo, cuando se compara con la arquitectura, me recuerda mucho a la perspectiva caballera. Resulta un poco confusa, una mezcla, como bien dices tú, de dos puntos de vista. Y respecto al tema del costumbrismo de los paisajes, aquí entra en escena otra vez el amigo y genio de Pablo,
Manuel Pallarés, quién si no, ¿no? El que le llevó de prostíbulos es el que en este caso le llevó a tener una mirada totalmente diferente de la vida, pero para bien en este caso. Regresa a Horta y esta vez regresa con su pareja de entonces, que es Fernand Olivier, buscando un lugar tranquilo para trabajar. Esta segunda visita es un punto de inflexión para el cubismo, para el desarrollo de esta tendencia, de este estilo pictórico, puesto que Picasso es cuando empieza a experimentar con las formas geométricas, con diferentes perspectivas, y aquí es donde empiezan a aparecer sus primeras obras cubistas. Como tú bien dices, vuelve al pueblo donde se convirtió en un lobo salvaje, junto a nuestro amigo Manuel. Y va con Fernand también porque la relación estaba un poco deteriorada. Ya, si os dais cuenta, en Las señoritas de Aviñón le había puesto ya un ojo a la Violette, a la pobre Fernand. Y es una forma de intentar también salvar la relación. Pero bueno, como estábamos diciendo, el cubismo al principio no innova con las temáticas, porque era paisajes, bodegones, o sea, son temas clásicos que todos los estilos han tenido este tipo de representaciones, ¿no? Como el inicio de un estilo pictórico. Y a partir de este protocubismo de las señoritas de Aviñón y este inicio de experimentación que tiene lugar en el pueblo de Horta, va a aparecer el primer cubismo, porque existen varias etapas. La primera etapa es la del cubismo analítico, que va a tener lugar entre 1908 y 1912, y este cubismo es un cubismo, como bien dice la palabra, analítico, en el que los artistas descomponen los objetos en sus formas geométricas básicas. Se me viene a la cabeza ahora mismo en alguna de las obras que hablaremos más tarde, como por ejemplo los senos de las mujeres los representan con un triángulo y estos múltiples ángulos se representan de forma simultánea. Aquí lo que hace el artista, lo que busca en este caso Pablo Picasso, es la superposición de formas y la interconexión e interpenetración, creando un efecto de transparencia y fragmentación. Es, para que lo entendáis, una perspectiva de todos los puntos posibles de un objeto. En esta primera etapa del cubismo, tenemos que decir que los artistas, sobre todo George Braque, Picasso y Juan Gris, se decantan por una paleta de colores ocres. Quizá en esto tenga que ver también Horta de Sant Joan, porque si os acordáis, cuando estuvo la primera vez allí, tenía esta paleta cromática Pablo. Y no sé hasta qué punto Juan Gris, apellidándose Gris, influenció en este cromatismo tan apagado. O sea, los colores vivos que recordamos de su etapa rosa, por ejemplo. Desde mi punto de vista, Alberto, yo creo que tiene mucho que ver. Pero como bien dices tú, influyó mucho que en esa etapa Picasso utilizaba simplemente colores extraídos de la naturaleza. Y aunque en este momento ya tenían un poder adquisitivo muy potente para aquel momento, no me extrañaría nada que en un intento de rememorar esa infancia creativa quisieran volver a hacer uso de los pigmentos naturales. Puede ser, solo lo sabrá Pablo. Quizá de esta primera etapa, el cuadro más reconocible de Pablo Picasso es el retrato que hace para uno de sus marchantes, Ambroise Vollard, que realiza en 1910, que es una obra que al propio Ambroise no le gusta en exceso. Años antes la había retratado Cézanne y, ojo, es que este retrato es un poco complicado porque es visto su cara de diferentes facetas, lo que hace bastante complejo el entendimiento de la cara. La podéis buscar y será más fácil de entender. Es una obra realizada de óleo sobre lienzo en el que predomina el dibujo sobre el color. Como bien estamos diciendo, es este cubismo analítico en el que no destaca tanto el color para dar más importancia a las formas. La luminosidad que encontramos en las diferentes partes blancas del cuerpo del retrato son bastante frías, si os dais cuenta. Hay diferentes perspectivas múltiples en las que a mí, por ejemplo, me recuerda cuando existe una especie de error fatal o un pixelado que se deforma hacia arriba. Como que es, en cierto sentido, muy sencillo de entender el cuadro, pese a que es un cuadro de cierta manera deformado. A mí me recuerda un poco, en un videojuego los personajes sufren un glitch que se le pixela un montón la cara, pues algo así, ¿no? A eso me refería exactamente. Te había entendido. Pero sí, pasando a la siguiente etapa, el cubismo sintético, que va de 1912 a 1919, ya los artistas sí que empiezan a reintroducir colores más vivos, más variados. Hay una paleta cromática mucho más amplia. Pero quizá lo que más destaque de este estilo es la utilización de materiales ya hechos como papel de periódico, rejillas, el collage, para que os entendáis básicamente. Picasso no fue solamente pintor, sino que fue el que creó el collage. Realmente fue el que le dio la gran importancia al collage en el aspecto creativo, en el mundo del arte. Y la forma de utilizarlo es utilizando papeles, periódico, telas que se pegan sobre el lienzo para añadir texturas, para añadir nuevas dimensiones.
Por ejemplo, en el cuadro del Guernica añade polvo de vidrio para darle diferentes reflexiones al cuadro según desde donde sea el punto de vista del espectador. Y esto es muy novedoso para la época, puesto que antes se pintaba en 2 dimensiones. Esto tiene que ver con lo que decíamos de que estaban apareciendo nueva tecnología como la fotografía y se replantea un poco el sentido que tiene la pintura, porque obviamente para la gente de la época lo vieron fatal porque, en serio, dicen, esto es pintura si no lo has pintado tú, esto lo has cogido y lo has pegado en el cuadro. Pero sí, fue bastante rompedor, de hecho. A mí, ¿sabes a qué me recuerda? Pese a que hay una gran distancia, a Andy Warhol. Totalmente. Os recordamos que está la primera temporada, si queréis escuchar ese capítulo. Y en ese sentido de que la gente no se daba la importancia a lo que se creaba, puesto que se hacía uso de otros medios u otras técnicas, en este caso de otros materiales. En esta época existe un cuadro que marca totalmente el fin del estilo cubista analítico para pasar al sintético, que es en el que estamos ahora mismo, que es el cuadro de Naturaleza muerta con silla de rejilla, del año 1912. Es una obra que incluye un trozo de hule impreso que imita una silla de rejilla, combinado con pintura y collage. Aquí existen varias cosas que son interesantes, puesto que es un bodegón que a primera instancia deja una sensación como de confusión. También el hecho de que el marco sea de cuerda de cáñamo, que la rejilla se superponga. Parece como que no existe una relación explícita entre los objetos, pese a que después se puede intuir que hay un periódico con la aparición de signos de J o U de journal, o la copa de cristal, una rodaja de limón. Al final es una composición de muchas cosas. Aquí hay varios puntos interesantes y quizá empezaremos por lo de introducción tipográfica, porque fue bastante novedoso también lo de meter letras dentro de los cuadros. Pero llevaba muchos siglos sin hacerse porque, si recordáis, en el románico, pinturas en las iglesias, estaba implícito que tenían texto. Pero desde el Renacimiento no se había utilizado la tipografía dentro del cuadro. Y esto Pablo Picasso lo recupera y lo reintroduce en su obra. De este cuadro me gustaría destacar la característica que quizá define mejor al cubismo sintético, que es que hay una simplificación de los ángulos. Si comparamos el cuadro este con el de Ambroise Vollard, vemos que los puntos que coge Pablo para representar los objetos ya no hay 800.000, sino que son 2 o 3. Lo que hace que se pueda leer con mayor claridad el cuadro, no es tan complejo. Es una depuración, por así decirlo, una evolución. A Pablo Picasso le permite jugar más, desde luego, porque si veis los cuadros de la anterior etapa, están llenos de dibujitos que a mí realmente no me termina de convencer. Sí que es una evolución. Picasso no intenta innovar representando cosas totalmente aleatorias, sino que es otra vez un bodegón, es un tema diario. Veremos que a lo largo de su vida y de su obra, él representa su día a día, su biografía, él representa cosas que le van pasando cada día, vivencias que él tenía. Su vida, como él mismo dijo, sus cuadros eran sus diarios. Y respecto a lo que decíamos de que el cubismo fue ampliamente reconocido, tiene que ver también bastante que los amigos de Pablo Picasso, habíamos dicho en el primer capítulo, como eran Masakov o Guillaume Apollinaire, ejercen de intelectuales que defienden esta corriente artística. Hay una anécdota bastante curiosa de esta etapa con Guillaume Apollinaire y Pablo Picasso que, si quieres, la cuentas tú, Miguel, que es bastante graciosa. Es curioso cómo ya gente muy reconocida como Max Jacob, Apollinaire o Picasso son acusados en 1911 de haber robado la Mona Lisa, la Gioconda, ese cuadro tan famoso que se encuentra en el Museo del Louvre en París, el cuadro más importante del arte posiblemente. Pues sí, fueron sospechosos de haberla robado. Y eso hizo que la Gioconda se hiciese todavía más famosa, puesto que había desaparecido y se incrementó, se duplicó, se triplicó, no me acuerdo ahora mismo, Alberto, los visitantes al Museo del Louvre para fotografiar el hueco en blanco desaparece en la que antes se encontraba la Mona Lisa. Es bastante curioso, ¿no? Como al final la gente va casi por morbo, ¿no? A este tipo de acontecimientos. Tenemos que decir que Guillaume Apollinaire y Pablo Picasso tenían una especie de antecedente por hacerse con piezas de arte íbero de forma dudosa, por 4 perras básicamente, que de hecho estas piezas íberas son una influencia casi directa de las señoritas de Aviñón. Y esto hace que la germandería pues vaya directamente por Guillaume Apollinaire y Pablo Picasso porque no tenían ningún sospechoso, no tenían ni idea de quién había sido. ¿Y sabéis cómo lo robaron? En una gabardina, un antiguo desempleado. Y tardó muchos años en descubrirse, tardó 3-4 años en volverse a encontrar la Gioconda. Y con todo este embrollo que tuvo Pablo Picasso y sus colegas, que hay que decir que durante el interrogatorio que le hicieron a Picasso, le preguntaron que si conocía a Apollinaire, y él, para salvarse, tú verás, hay que ser
dijo que no tenía ni idea de quién era. El pobre Apollinaire dijo, pero ¿y esto qué es? Pero bueno, en el ámbito sentimental también tuvo cambios Pablo Picasso, puesto que Fernand Olivier y Pablo se empezaron a distanciar. Esta se estaba viendo con otro hombre y pidió a una amiga suya que se llamaba Eva que controlara a Pablo para que no le pusiese los cuernos también a ella. Aquí viene el girito de guión. Pablo y Eva acaban enamorándose. Vaya girito, con el ligón de Pablo. Madre mía. Tenemos que decir que Pablo era tremendamente celoso con Fernand Olivier. Se dice, de hecho, que la dejaba encerrada a veces en su habitación o que le quitaba los zapatos para que no saliera a la calle. A Olivier le salió mal la jugada porque perdió una amiga, ¿no? Como dice Don Omar y no sé quién es, Romeo Santos. Pero sí, Pablo se enamora perdidamente de Eva y la empieza a llamar Mayoli, mi chica bonita, y es su nueva musa y la empieza a retratar pues de esta nueva corriente que estaba pintando en ese momento, que es el cubismo. Quizá el cuadro más reconocible o más característico de esta época de Eva sea Guitar, de 1912. Este cuadro, Guitarra, amo a Eva, tiene colores oscuros, colores ocres, y en el que se representa la forma de una guitarra española. En la parte de abajo se representa en la parte izquierda los senos de Eva, en la parte derecha el glúteo de Eva. Lo que intenta buscar Pablo es una sexualización también, porque de hecho representaba mucho cuadros de temática sexual. Aparece como una especie de candel o vela en la parte inferior izquierda que tiene forma fálica también. Personalmente, yo creo que el tema de la guitarra es un poco como si empezase a tocar, a mover la mano, lo que yo creo que eso ya sería de estar enfermo por parte de Picasso. ¿No crees? Bueno, tiene unos cuadros que son un poco turbios, veremos algunos más adelante, pero yo no lo descarto, seguramente tocaba la guitarra, la verdad. Sí, sí. Esta época fue muy feliz para Pablo, tenemos que decir, era reconocido, había conseguido lo que quería, que era la musicalidad. Ser famoso con un nuevo estilo creado por él, que era lo que había conseguido Matisse y ahora él estaba en el foco, pero empieza una serie de acontecimientos que van a hundirle en el pozo, como por ejemplo que en 1914 se declara la Primera Guerra Mundial. Alemania declara la guerra a Francia y como España es neutral, pues Pablo no se involucra. Esto lo vamos a ver, es un común en la vida de Pablo. Es apolítico, solo le interesa su vida. Yo creo que apolítico no era, sino que era más comunista, pero obviamente no iba a luchar por partidos de extrema derecha. El caso que el no participar en la contienda hace que se distancie de sus amigos poetas de Apollinaire o Braque, que interfieren en este conflicto. Y un año más tarde, en 1915, su querida Eva fallece. O sea, imaginaos, ha sido ya rechazado por sus amigos, ha perdido a su querida Eva. De hecho, le escribe una carta este año a su marchante, a Gertrude Stein, diciéndole que se encontraba en el pozo. Lo que me sorprende es que en esta época no existiese una etapa azul 2, porque sí que fueron un cúmulo de circunstancias muy negativas para la vida de Pablo Picasso. Lo que existe es una vuelta al neoclasicismo, precisamente porque no daba puntadas sin hilo. Y cuando se le iba a una mujer, pues decía, oye, que aquí hay que crear, así que vamos a buscar a otra. Y sí, encuentra otra nueva mujer. En París conoce a muchísima gente, como puede ser Matisse, Satie, Apollinaire, pero también conoce al poeta Joan Cocteau, que le empieza a llevar a ballets rusos, empieza a enseñarle lo que es diseñar decorados, coreografías. Claro, como tú bien decías, Picasso no se aburre, necesita movimiento y esto es una fuente de inspiración nueva para él. Conocer a Jean Cocteau, que le presenta a Serge Diaghilev, es el creador conceptual de lo que se conoció como los ballets rusos, que era un movimiento que convocaron a lo mejor de la época. Y Picasso se encargaba de diseñar la ropa y los decorados. De esta forma, en un viaje a Roma que hace con esta gente, conoce a una bailarina rusa. La casualidad que en el ballet ruso bailan rusas. Se enamora perdidamente de esta mujer llamada Olga Koklova y la convierte en su primera mujer. Fíjate tú, se casan en una iglesia rusa en París en el año 1918. Olga venía de la aristocracia rusa, por lo tanto estaba acostumbrada a recibir arte neoclásico. De aquí viene también uno de los motivos en el que Pablo Picasso empieza a dibujar con un estilo neoclasicista, puesto que ella no quería que la representase de estilo cubista, sino que fueran representaciones más tradicionales. Y debido a esto, los amigos bohemios de Picasso acusan a Olga de haberle aburguesado, puesto que ahora vestía bien, iba a restaurantes caros, se dedicaba a representar lo que representaban antiguamente en la tradición, digamos, en vez de innovar y renovar.
Y estas pinturas de época aluden básicamente a figuras escultóricas que recuerdan a la antigüedad clásica. A mí me parece que tenemos que destacar que tras finalizar la Primera Guerra Mundial, por lo general se tiende a volver a un arte menos vanguardista. Lo que se busca es un arte más europeísta, por así decirlo, ¿no? Y al final, pues los artistas van buscando este neoclasicismo que tú bien dices, Miguel. Y por ejemplo, Jean Cocteau, del que estábamos hablando antes, escribe un manifiesto que en francés sería algo así como Le rappel à l'ordre, que lo voy a decir en español, que se me da mejor por lo que sea, que es la vuelta al orden, que en 1926 dice básicamente que hay que abandonar todas estas vanguardias. Quizá de esta época sea lo más reconocible el retrato que hace a Olga Koklova, que le dibuja muy bien vestida, en un estilo súper delicado, cero rupturista, todo lo contrario a lo que estaba haciendo hace 4 años. Y rápidamente se empieza a deteriorar la relación, o sea que esto de dibujar bien a Olga va a durar más bien poco, la verdad. Y en este sentido se puede ver claramente cuando Pablo va sintiéndose con más distancia, ¿no? Da paso a otra de las etapas más importantes de Pablo, que es la etapa surrealista, que ya hemos visto en la primera temporada con Salvador Dalí. Estaban en Francia los surrealistas como Breton o el mismo Dalí, y los conoce, y es cuando empiezan a enseñar que en las obras no hace falta solamente representar el día a día, lo que se ve, ¿no? Lo que se vive, sino que se puede representar lo que te apetezca. No tiene por qué tener un significado muy lógico. ¿Qué mejor que el surrealismo para expresar estos nuevos sentimientos que sentía hacia su mujer? Porque tenemos que decir que esta relación era súper tortuosa, o sea, de tirarse platos, vajilla, algo totalmente fuera de lo común, desde luego. Empieza a aparecer en su arte una nueva temática bastante interesante, que es la lucha entre el toro y el caballo, donde Pablo Picasso se representa a sí mismo como un toro y a Olga como un caballo. Yo personalmente veo que Picasso tenía una buena autopercepción, pues se veía eso como un torito. Hay torito bravo. Toro español, hombre. Y sí, a las mujeres las representaba como caballos, supongo que era como para cabalgarlas, y no es broma. Y claro, como estamos diciendo, Pablo pues empieza a tener un distanciamiento con Olga Klovkova, y qué mejor manera de distanciarse que empezar a ver a otra más. En este caso con Marie-Thérèse Walter. Esta es una relación que al principio tiene que ocultar porque es una relación prohibida o incluso pedófila, puesto que ella tenía 17 años y él 45, y supone una segunda juventud sexual para Pablo Picasso. Cuidadito, @policía, por favor. Al límite, haciendo un Leonardo DiCaprio, básicamente. Pero sí, lo que es su arte se llena de curvas, empieza a retratar un montón de mujeres en poses eróticas. Quizá una de las más destacadas es El sueño, que es un retrato que hace a Marie-Thérèse Walter, que en el busto de la chica, donde debía tener la mandíbula, pues básicamente tiene un pene. Del año 1932, está realizado mediante la técnica de óleo sobre lienzo. Y también este estilo cubista vuelve a sus orígenes, o bueno, a la etapa más innovadora. Es un cuadro no demasiado grande. Aquí se empieza a representar otra vez los cambios de perspectiva. Representa a una mujer bien maquillada, pero como que el mentón forma parte como del glúteo. Después la parte, digamos, la cara formando también un pene. Representa pues el deseo sexual. Aparte de esta temática más sexual, también dibuja cuadros donde retrata a su mujer y a Marie-Thérèse Walter, normalmente a Olga como un caballo. Y tenemos que decir que esta situación de convivencia entre la mujer y la amante se hace insostenible ya cuando Pablo deja embarazada a Marie-Thérèse Walter y tiene un hijo. Esto de tener un amante a Pablo Picasso se le hacía poco, parece ser, y necesita un amante del amante. Y así es como entra Dora Maar, a la cual llamaba la mujer llorona. Va a representar muchísimos cuadros de esta mujer. Va a ser una serie de cuadros en el que uno de ellos destaca esta obra que acabamos de decir, que es La mujer que llora, del año 37, en el que es un retrato y es un óleo sobre lienzo que se puede ver cómo empieza a romper las manos que están como arañándose la cara, como deformando los puntos de vista. La empieza a deformar totalmente. Tenemos que decir que Dora Maar era una fotógrafa de los surrealistas. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de ver algún retrato suyo aquí en el Museo Picasso en Málaga. Y la pobre, la verdad es que no sale nada bien agraciada. Esto de que
sea fotógrafa parece algo trivial, pero no lo va a ser porque en uno de los cuadros más importantes de Picasso, que vamos a ver justamente ahora, del mismo año que el año que decías tú, Miguel, va a retratar el proceso creativo del Guernica. Venga, voy a decirlo ya. La obra culmen de Pablo Picasso y posiblemente la obra más importante del siglo XX a nivel pictórico. Es un mural que se hace para la Exposición Universal de París, que le encarga el gobierno de la República Española, puesto que, como hemos dicho, es el año 1937 y durante ese año pues estábamos en la guerra civil en España, lamentablemente. Y lamentablemente la ganó quien no tenía que ganar. El gobierno de la República encarga a Pablo Picasso un mural para demostrar la potencia, la fuerza, la energía de este gobierno. Durante el proceso de creación de esta obra artística, se van añadiendo y eliminando elementos, y esto lo sabemos puesto que Dora Maar, fotógrafa, va dejando constancia de este proceso creativo, va realizando fotografías en las que es muy interesante ver cómo existen bocetos previos en los que, por ejemplo, existían 3, 4 hombres, al final queda solamente uno. El toro que se ve a la izquierda aparecía completamente entero y con un solo punto de vista, después aparecen 2 puntos de vista. Es curioso la gestación de este cuadro porque, como tú bien dices, el gobierno de la República quiere mostrar su fuerza, su energía frente al avance fascista y le encarga a Picasso que decore el pabellón español. Pero Pablo, a 6 meses vista, todavía no tenía nada dibujado, en principio. Y toma la inspiración del bombardeo que sufre esta ciudad vasca, de las tropas alemanas, y crea esta obra. Es muy interesante, como tú bien dices, ver el proceso porque va añadiendo, quitando elementos. Y lo que a mí me parece interesante es que hay varias teorías de que este cuadro realmente no refleja lo que fue el bombardeo de Guernica, sino que es un cuadro sobre la propia vida de Pablo Picasso. Es interesante, sí. Puesto que hay 2 teorías muy importantes, yo creo que lo suyo es primero hablar de la teoría política y después podemos hablar de la teoría biográfica. Respecto a la teoría política, Alberto, aquí hay que destacar que es un cuadro, como bien dices, que habla de las desgracias del atentado y los bombardeos por parte de la Alemania nazi en la ciudad vasca de Guernica, y se representa mediante diferentes elementos la atrocidad, como por ejemplo la mujer que llora en la parte izquierda por su hijo fallecido, puesto que el hijo aparece representado sin pupilas. Y la forma de destacar este lloro de esta mujer es porque sus ojos, por ejemplo, son ya lágrimas. Después se representa también el caballo o el toro como si fuera la España franquista. Aparecen diferentes elementos abajo, como un hombre con una espada rota, puesto que no puede seguir luchando, o una paloma también, que puede ser la paloma de la paz, o un pollo, puesto que Guernica tenía un mercado animal muy grande, un mercado ganadero muy grande, y podía estar representando como, por ejemplo, había pollos que estaban huyendo tras los bombardeos. También se puede ver en la parte central superior una bombilla o una lámpara. Puede representar también el ojo que todo lo ve. Existen también en la parte derecha otro personaje que está en llamas. La huida también por una ventana de la República huyendo de este atentado. En definitiva, esta teoría política lo que quiere representar es un cuadro en el que no se representa ni la victoria franquista ni la victoria republicana, que era un encargo republicano, sino que es un llamamiento a la paz. De hecho, cuando han existido en muchos años posteriores, incluso hoy en día, manifestaciones por la paz, aparece el cuadro del Guernica, puesto que es un llamamiento a la paz, es una forma de representar las atrocidades de la guerra y lo que nunca debería de pasar. Pero esta es la teoría política, aunque también existe una teoría biográfica, Alberto, que si quieres explicarla. Sí, a ver, lo interesante de este tipo de arte es que el significado del cuadro depende del espectador. Y hay quien dice que realmente Picasso, como siempre, pinta su vida. Tenemos al toro, que sería él, al caballo, que sería Olga Koklova, tenemos al soldado muerto, que sería Carles Casagemas, que en alguno de los bocetos anteriores parecía todavía más él. Tenemos a Dora Maar, la mujer que llora. En fin, ¿qué quiso pintar Pablo? Pues solo lo sabe él realmente. Y la parte buena es que Pablo, como decíamos en la primera parte, él nunca acababa los cuadros porque consideraba que acabar un cuadro era matarlo. Y era importante hacer participar al espectador. Yo creo que mejor ejemplo que el Guernica, siendo el cuadro más importante del siglo, en el que no se sabe realmente a ciencia cierta cuál es el significado que quería darle, no sé qué se puede hacer. ¡Grande Pablo!
Avanzando un poco la historia, ya que hemos hablado de bombardeos nazis, vamos a hablar más de nazis, porque el 14 de junio de 1940 los alemanes ocupan París y están durante 4 años. Y lo curioso de este periodo es que, a pesar de que los nazis tenían una visión artística que se llamó el arte degenerado, que incluía todas las vanguardias y que apostaban por un retorno al clasicismo, tenemos que decir que Pablo Picasso se mantiene en París y no abandona la ciudad como un montón de sus compañeros. Picasso se mantiene otra vez apolítico más o menos y aunque es relativamente perseguido, se las apaña de una manera u otra para no tener que responder ante el gobierno nazi. Pese a ello, Picasso tiene que enfrentarse a numerosas restricciones. No puede exponer su obra durante esta época. Debido a esto y también a la ocupación fascista en España, Pablo ya no va a volver nunca más al país que le vio nacer. Y, por ejemplo, cuadros muy importantes como este mural de Guernica será enviado a Nueva York, pero va a volver a España una vez el franquismo haya acabado, dicho por él mismo. A mí lo que me interesa realmente de esta etapa es que, a pesar de las dificultades y de la escasez que sufrió Pablo, creó esculturas y pinturas y dibujos, pero a menudo reutilizando materiales. Quizá lo más recordado es la cabeza de toro, que es la escultura que hace con un sillín de bicicleta con un manillar. Esto habla mucho del ingenio que tenía Picasso. Y bueno, y que claramente se veía a sí mismo como un toro, por así decirlo. Sí, Picasso se veía como un buen semental, ¿eh? Otra mujer nueva. En este caso, Françoise Gillot. En el 43, en París, conoce a otra mujer. Solamente le saca 40 años. Ella tiene 21 y él 61. Y a pesar de la diferencia de edad, esta relación dura más de una década. Cerca, 9 años. Lo que viene siendo cerca. A mí lo que me parece interesante de esta época, bueno, aparte de que François Gillot era artista también, es que la retrata como la femme en fleurs, dicho así en francés, como la mujer con flores. Le dibuja así Matisse, porque tenemos que decir que Matisse está enamorado también de François Gillot, así que otro tanto para Pablo. Esta chica es la única que abandona a Pablo Picasso y nada, a rey muerto, rey puesto, o otra nueva mujer. Jacqueline Roch. Se va a convertir ya en la última mujer de Picasso. Picasso tenía 72 y Jacqueline 26. Se la conoce como la mujer enfermera, puesto que le ayudaba mucho a que hiciera el menor desgaste físico y que simplemente se centrase en dibujar, en crear. Durante esta época Picasso prueba otros artes como el arte de la cerámica. Se convierte en su musa y de hecho se casa cuando Olga fallece, puesto que no se podía estar casado 2 veces, en el año 61. Aparte de cuidar a Pablo, le aísla de sus amigos y de todos los vicios que podía tener. Y esto hace que el arte de Pablo se vuelva menos ingenioso. En esta última etapa de su vida lo que hace realmente es reinterpretar cuadros clásicos en clave cubista, como por ejemplo Las Meninas. Las Meninas, que las pinta de forma casi obsesiva, hace 58 pinturas. También realiza una serie de pinturas llamadas Mujer con cabello, en las que representa en diferentes versiones a Jacqueline con flores, cuadros cubistas en los que reinterpreta otra vez el día a día. Claro, está con esta mujer más de 20 años y la retrata pues en varios estilos, desde el cubismo, más realista, más abstracta, en fin. Bueno, este fue la vida de Pablo, la verdad, que tenemos que decir de este genio con un carácter que siempre pintó su obra. Y Alberto, ahí me surge una pequeña pregunta, que es que partiendo de tantos estilos, porque es un artista tan polifuncional y tan multifacético, que ha hecho muchísimos tipos de arte, ¿con cuál te quedarías tú? Yo me quedaría con su etapa cubista, básicamente porque rompió el arte, básicamente. Rompió la Matrix. Generó un nuevo estilo que seguimos viviendo de él. Lo de al final lo puede pintar cualquiera nace un poco de aquí porque, si os fijáis, son cuadros que sencillamente parecerían fáciles de pintar y de hecho el propio Pablo Picasso decía que nunca afinó a sus cuadros porque temía que se los robaran. Y tú, Miguel, no sé con qué estilo te quedas. ¿Cuál es el que más te gusta? Yo también me quedo con el estilo cubista. Es el estilo que caracteriza a Picasso por encima de cualquier otro. Pero sobre todo por esta forma de ser de think out of the box, de pensar fuera de la caja, ¿no? De no seguir la tradición o lo que está preestablecido, sino que realmente rompe con todo y rompe con todo de verdad. Y partiendo de ese punto de vista, la segunda etapa cubista es la que me parece más interesante, puesto que es romper, incluso añadiendo otros materiales, el collage, añadiendo vidrios,
Y no nos podemos olvidar que durante esta etapa se crea el cuadro más importante, quiero volverlo a repetir, de todo el siglo XX, por lo que sin ninguna duda no me puedo quedar con otro estilo. Totalmente, tenemos los mejores pintores del mundo. Así que nada, chicos, vosotros nos podéis dejar en los comentarios cuál es vuestro estilo favorito de Picasso. Y como siempre, gracias por acompañarnos en este doble capítulo. Seguidnos en redes, darle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. ¡Chao!